Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo. Atención a las personas sensibles, este vídeo puede contener imágenes que hieran tu sensibilidad. Voy a dar una vuelta en moto sin chaqueta, en manga corta y en pantalón corto. Estoy loco. Bueno, hoy vamos a hacer una ruta por la denominación de origen Empordà. Vamos a ver viñedos, olivos y me pararé en Rabós d'Empordà, un pueblecito típico, así un poquito apartado, y haré 4 fotos, os haré un tour turístico. Estoy en Perelada. Ahora cogeré un trocito de carretera, es una vuelta pequeña lo que voy a hacer, son desde el pueblo de aquí al lado, está 5 o 6 kilómetros. Voy a ir muy despacito, 60, hace mucho viento, igual ves que vamos de lado a lado, no os asustéis. Aquí estamos acostumbrados, esto es tierra de tramontana, no preocuparse. Aquí vemos las primeras viñas. Mollet de Perelada. Solo han sido 5 kilómetros. Estoy grabando con una GoPro 11, como ya comenté en un vídeo de la ruta medieval, me parece. Dije, si llegaba a los 50 usuarios cambiaría la cámara. Pues gracias a los suscriptores, que ahora creo que estamos en 62 o así, 62, 63, y ver que esto, bueno, que hay interés, que hay seguimiento, pues me he comprado una cámara, una GoPro, una 11, y a ver si puedo hacer alguna cosita más que visualmente se vea mejor, porque estaba grabando con una 5, que es esta, y la verdad es que deja mucho que desear. A ver si con esta, la 11, podemos hacer algo mejor. Estamos haciendo una ruta por la Toscana catalana. Más viñedos. Rabós Espolla, Garriguella, Figueras. Plaza del Pou Nou, carrer Espolla. Vamos a dar una vueltecita por el pueblo en moto, luego me pararé y bajaré andando a grabar unas imágenes con el móvil, porque hay zonas que no se pueden entrar ni con motos. El pueblo es muy curioso, es un pueblo muy raro, con gente muy rara. Está complicado para circular aquí, en coche, como te despistes, te metes aquí y te quedas atascado, porque es todo subidas, bajadas, curvas, escalones. Aquí arriba hay como un mirador, vamos a dar una vueltecita. Hoy no puedo hacer pistas porque estamos con riesgo alto de incendio y todo esto son parques naturales y no te puedes meter en ningún lado.
Quería ver si se subir aquí arriba este mirador, pero está cerrado. Y además subían los de ADF para arriba. Igual puedo subir andando. Luego, si un caso, miro de subir por aquí. Por ahí igual puedo subir. Uy, que me estimbo. Es un pueblo muy raro. Vamos a ir con la ayudados por la gravedad. Voy a ir así para que no se pongan a ladrar los perros. Es un pueblo así apartadito, pero tiene sus modernidades. Aquí para cargar el coche eléctrico, el desfibrilador. Uy, me parece que me estoy liando. Por aquí no creo yo que me voy a mirar a ver. No, hay escaleras. No vamos a ver. Podem ver. Ay, esto es lo bueno que tiene una 125. Es lo que digo, que aquí te metes, depende de donde te metas, te quedas atascado. Por aquí creo que sí que se puede. Sí. Está curiosote que hay coches y por aquí se sube a la iglesia. Buen día. Uy, qué iglesia. Buen día. Digues. El castell? Quin? Això és una església, això. No és un castell. Pues no sé si es pot visitar. Suposo que quan facin missa o no sé si algú aquí té la clau. Digues? La una. Adeu. Bueno, estos rabos, la iglesia. Esto es un mirador, un pequeño mirador. Aquí se ve un trocito de río, ahí abajo hay un puente, luego pasaré. Allí arriba hay una ermita. Allí no creo que pueda subir. Sí que podría ir es a Sant Quirze de Culera, al monestir. Esta supongo que estará abierta. El problema es que todo esto es parque natural y está cerrado ahora por alto riesgo de incendio. Plana de Empordà, por allí, vamos a ver qué hay. ¡Oh! ¡Hostia! Vaya coco me he dado. Suerte que llevo el casco. No me lo he quitado porque así llevo el micro y se oye bien. Aquí están los niños estos de antes. La placita, por aquí esto no sé dónde va. Bueno, esta es la iglesia. Estamos dando la vuelta a la iglesia. Tin.
foto. ¡Pam! Pues voy a ir a San Quirze de Culera, monasterio. Menudo roble, uy. San Quirze de Culera, 3,4 kilómetros. ¡Pum, pum! Monestir de San Quirze de Culera. Esto es del siglo XI, creo. Románico. Ay. Uy, 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 que voy para abajo. Para arriba, aquí ya se acaba. Esto es la Valle de San Quirze, llegas hasta aquí, coronas la montaña y al otro lado es Francia. Rabós y la Manisque. Bueno chicos, no olvidéis suscribiros al canal, activar la campanita. Ahora en agosto no creo que haga más vídeos. En septiembre empezará la cosa seria. En septiembre se viene lo chido.
chicos, vuelta circular. Aquí empezó y aquí acaba. Nos vemos en un próximo vídeo. Chao. Chao, 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 chao.